Análisis de inferencias. En lógica proposicional. La lógica es fundamentalmente una teoría de la inferencia. Es análisis formal de inferencias. Es una ciencia formal que estudia la validez de las inferencias. Para decidir su validez, la lógica cuenta con procedimientos de varios tipos. Estos procedimientos o métodos pueden agruparse en dos clases: métodos sintácticos y métodos semánticos. Los métodos sintácticos consisten en transformaciones puramente lógicas, a partir de ciertas reglas de inferencia. El método de la deducción natural y el analógico son ejemplos de métodos sintácticos. Los métodos semánticos vinculan la noción de validez con la de verdad. El método de la tabla de verdad y el método abreviado son ejemplos de métodos semánticos. Métodos semánticos. Método de la tabla de verdad. La tabla de verdad es un algoritmo o procedimiento decisorio, porque a través de la aplicación mecánica de un conjunto finito de reglas, permite decidir la validez o invalidez de las inferencias. En efecto, una inferencia es válida mediante la tabla de verdad. Si, y solo si, al ser formalizada y evaluada, su fórmula condicional es una tautología. Es inválida si la fórmula condicional es consistente o contradictoria. Procedimiento. Paso 1. Se ordena la inferencia, pero solo en el caso de que su forma lógica haya sido alterada en el lenguaje natural, observando el esquema. Premisas conclusión. Paso 2. Se explica su forma lógica. Paso 3. Se halla su fórmula, expresando simbólicamente sus premisas y conclusión. Paso 4. Se construye una fórmula condicional, que tenga como antecedente a las premisas unidas por el operador conjuntivo, y como consecuente a la conclusión. Paso 5. Se evalúa la fórmula condicional mediante la tabla de verdad. Si efectuada la evaluación, la fórmula condicional es tautológica, entonces la inferencia es válida. Si la fórmula es consistente o contradictoria, entonces no es válida. Método abreviado. El procedimiento es inverso, pues en tanto que en la tabla de verdad se comienza por las variables, y por el operador de menor jerarquía, avanzando hacia el de mayor jerarquía, cuyo valor queda determinado por la matriz principal o cifra tabular. En cambio, en el método abreviado, se comienza por la cifra tabular, y por el operador de mayor jerarquía, y se avanza hacia el de menor jerarquía, terminando en las variables. Desde luego, tratándose de una inferencia, su fórmula será siempre condicional, o implicativa, y en relación con la cual, sabemos que es falsa si, y solo si su antecedente es verdadero, y su consecuente es falso. El método consiste en lo siguiente. Si de alguna manera es posible asignar valores veritativos a las fórmulas atómicas constituyentes, de suerte que resulte verdadero el antecedente, y falso el consecuente, se demostrará que la inferencia es inválida. Procedimiento. Primero. Se supone verdadero el antecedente, y falso el consecuente. Segundo. Se determinan los valores de las variables del consecuente, de manera que expresen la falsedad de éste. Tercero. Se trasladan estos valores al antecedente, y se designan los valores de las demás variables, tratando de hacer verdadero el antecedente. Cuarto. Si se verifica la hipótesis, la fórmula es no tautológica, en consecuencia, la inferencia correspondiente será inválida. Si no se verifica la hipótesis, la fórmula será tautológica, en consecuencia, la inferencia correspondiente será válida. Método sintáctico. Método analógico. Este método consiste en comparar la forma o estructura de la inferencia que se quiere analizar con otra lógicamente válida. Procedimiento. Paso 1. Se explica su forma lógica. Paso 2. Se halla la fórmula. Paso 3. Se confronta la fórmula obtenida con las reglas de inferencia conocidas. Si la fórmula coincide con una de estas reglas, podemos inferir inequívocamente que la inferencia original es válida. Pero si la fórmula obtenida atenta contra una de ellas, entonces la inferencia no es válida. Este método es muy práctico, aunque limitado a la confrontación con una lista previa de reglas conocidas. Consecuentemente, presupone el empleo de ciertas reglas de la lógica proposicional. En efecto, antes de efectuar el análisis de inferencias por este método, presentaremos la lista de las principales reglas de la lógica proposicional, y las leyes correspondientes. Leyes de la lógica proposicional. Las leyes lógicas son tautologías o formas lógicamente verdaderas.
Son fórmulas verdaderas independientemente de los valores que asumen sus variables proposicionales componentes. Su estudio es tarea fundamental de la lógica de proposiciones, puesto que ellas constituyen un poderoso instrumento para el análisis de inferencias. En efecto, una inferencia es válida si, y solo si tiene la forma de una ley lógica. En cambio, si una inferencia tiene la apariencia de ser lógicamente válida, pero que al ser formalizada su estructura lógica, no es la de una ley lógica o tautología, entonces se dice que es una inferencia no válida o falacia. Principales reglas y leyes de la lógica proposicional. Primera. Regla del modus ponens. A partir de una fórmula condicional y de su antecedente, se obtiene su consecuente. Segunda. Regla del modus tollens. A partir de una fórmula condicional, y de la negación de su consecuente, se obtiene la negación del antecedente. Tercera. Regla del silogismo hipotético. A partir de dos fórmulas condicionales, donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se obtiene una condicional formada por el antecedente de la primera, y el consecuente de la segunda. Cuarta. Regla del silogismo disyuntivo. A partir de una fórmula disyuntiva, y de la negación de una de sus componentes, se obtiene la otra componente. Quinta. Regla del dilema constructivo. A partir de dos fórmulas condicionales, y de la disyunción de sus antecedentes, se obtiene la disyunción de sus consecuentes. Sexta. Regla del dilema destructivo. A partir de dos fórmulas condicionales, y de la disyunción de las negaciones de sus consecuentes, se obtiene la disyunción de las negaciones de sus antecedentes. Séptima. Regla de la simplificación. A partir de la conjunción de dos fórmulas, se obtiene una de ellas. Octava. Regla de la conjunción. A partir de dos fórmulas, se obtiene la conjunción de ambas. Novena. Regla de la adición. A partir de una fórmula, se obtiene la disyunción de esa fórmula con cualquier otra. Muchas gracias.